La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos desde Los Ángeles, California, Jimena Charri, en Dallas, Texas, y Beth Silva. Y aquí en Colombia estaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero sonido Luis Daza. Como siempre, iniciamos con los indicadores económicos, cómo se ve ese panorama económico. Realmente hay mucho ambiente, desde luego, de muchos sectores, sobre todo los gremios en los Estados Unidos, y muchos analistas, comentaristas, que ya están viendo los resultados, los efectos en los precios de alimentos. Inclusive, pues hay escasez de algunos casos de pérdidas de cosechas de alimentos porque no hay mano de obra para recolectar estas frutas, esta producción agrícola en los Estados Unidos, y eso lleva también a un incremento de precios. Además de los aranceles, ha llevado a un incremento de precios y a que muchas de esta producción se pierda. Eso pues es básicamente lo que hemos venido, digamos, registrando en medios internacionales, por comentaristas, por analistas, que están viendo esta situación como una situación compleja, difícil, sobre todo por el incremento de precios, porque, digamos, el norteamericano común, a veces uno piensa que hay dos tipos de esclavitud. Una, pues las personas que no tienen acceso al trabajo, que no tienen ninguna posibilidad de acceder a la educación, a servicios de salud, etcétera, que están marginados en regiones en Colombia o en los Estados Unidos. Y hay otro tipo de esclavitud que lleva a un analfabetismo político. ¿Cuál es? La gente que trabaja en tres tipos de frentes de labores. O sea, en medio tiempo en fábrica, medio tiempo en la otra fábrica, otro tiempo dictando clases. No les queda tiempo para recibir una cultura básica. Ahí a veces hacen encuestas en los Estados Unidos y la gente no entiende que los que realmente pagan los aranceles son los consumidores. Todavía la gente piensa que esos aranceles los van a pagar las empresas o que el país respectivo va a subsidiar esos aranceles. No. Entonces se le cuestiona, se le consulta mucho al ciudadano medio, y repito, por esa esclavitud del capitalismo salvaje que lleva a la gente a trabajar y a trabajar, y no tienen la más mínima posibilidad de levantar la cabeza un poquito y decir, oiga, ¿qué está pasando en mi país? ¿Qué hace la Reserva Federal? ¿Qué implica una decisión económica? ¿Por qué suben los precios de los alimentos? Y esa situación se está presentando en los Estados Unidos, Alejandro. ¿Cómo ve el panorama y los indicadores en las acciones? ¿Cómo están esta semana? ¿Cómo se está reflejando este panorama de incertidumbre realmente? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, eh, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza, doctor José Gregorio Hernández Galindo y nuestra querida invitada hoy, Ivette Silva. Estamos mirando que obviamente dentro de todo esto hay mucha especulación, por eso lo importante es ir a los datos, ir mirar también las dos ópticas, los dos argumentos, pero lo importante acá es reflejar ciertos datos. Hay unos datos que estaban reflejando, Donald Trump invitó al Salón Oval a una persona que era muy técnica en tema de datos, donde se venía registrando que algunos datos, por ejemplo, el tema de empleo por parte del gobierno Biden, venían como inflados. Ellos lo explican ahí. En otras cosas también, como hablamos de la especulación, es importante también resaltar que esta semana en la oficina Oval se reunieron el presidente de una de las empresas más grandes del mundo y de los Estados Unidos, que es Apple, hablando con el presidente Donald Trump porque él precisamente no se quedan los argumentos, sino reúne a todos los sectores, actores políticos, actores de la economía de los Estados Unidos y del mundo, a replantear precisamente esa nueva producción que se necesita en los Estados Unidos. Apple quedó de hacer inversiones muy grandes en Texas, esto para hacer gran parte de los celulares en los Estados Unidos, para fabricar muchas de las piezas dentro de la cadena de valor que se necesitan para esta tecnología, para esta industria. Entonces acá les mostraremos uno de los primeros apartes de este diálogo, de este análisis y de estas propuestas que se vienen y que van a generar obviamente más producción en los Estados Unidos, mejor balanza comercial para los Estados Unidos y proteger sobre todo lo que es la columna vertebral de lo que es Estados Unidos, que es la ciencia y la tecnología, esto en lo que tiene que ver
con telecomunicaciones, smartphones, chips y otros. Entonces acá les dejamos la grabación entre Trump y Tim Cook. Hoy Apple está anunciando que va a invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos 4 años. Hablamos de más de 100 millones de dólares por encima de lo que pensaban invertir. Es la mayor inversión que haya hecho Apple en los Estados Unidos de América o en cualquier parte del mundo. Y es un honor tenerlo así. Como saben, Apple ha invertido sustancialmente en otros países y ahora están regresando a casa. 600.000 millones de dólares. La compañía también está develando su ambicioso programa de fabricación en Estados Unidos, lo que va a traer fábricas y líneas de ensamblaje a Estados Unidos, reactivándolas en áreas que no les estaba yendo muy bien. Estamos hablando de cerca de 17 billones de dólares que estamos recibiendo en los Estados Unidos. Es algo sin precedentes. Es mucho dinero incluso para ustedes, pero ya superamos la marca de los 17 billones de dólares. Estas inversiones van a crear directamente más de 20.000 nuevos empleos en Estados Unidos y miles más en las cadenas de suministro de Apple como Corning, Broadcom, Texas Instruments, Samsung y otros. Como parte de este histórico compromiso, Apple va a incrementar considerablemente su inversión en la cadena nacional de suministros para el iPhone y va a construir la planta más moderna del mundo en Harrisburg, Kentucky, lo cual es excelente. Me encanta porque me fue muy bien allí. Es un placer, van a estar muy satisfechos. Sí, entonces acá pues le estábamos mostrando a ustedes uno de los apartes donde precisamente no se quedan en palabras, sino que el presidente Trump, una de las políticas en las cuales hizo en campaña, está desarrollando es producción en los Estados Unidos, volver otra vez la industria a los Estados Unidos. Y esto fue una directriz que también le puso a las mayores compañías de los Estados Unidos como Apple y como muchas otras. Ya están en estos acuerdos, ya se están plasmando junto con esos tratados comerciales. Y en el tema también de lo que hablábamos con los aranceles, Luis Alberto decía, ¿quién paga los aranceles? Muchos dirían, claro, lo paga el consumidor, pero hay otro ingrediente acá, Luis Alberto, que se está haciendo precisamente algo diferencial, es para que los consumidores no paguen más, sino para que haya una guerra también de competencia en el mercado por quién se porta mejor con Estados Unidos y quién le provee mejores precios también. Porque muchas de estas cadenas de suministro y muchos de los exportadores para Estados Unidos están pensando en hacer reajustes. Esto, por ejemplo, China es muy bueno en eso, porque ellos castigan su moneda, generan muchos temas de cómo minimizar costos, unos que son de buenas formas, otros que no son de buenas formas, pero la idea es que entre estas compañías y entre estos países se pongan a competir. Si bien es cierto, mirábamos que a unos países se les va a aplicar el 10%, a otros se les va a aplicar el 20 o el 30%. Los que tengan el 10% pues tienen su ventaja diferencial. Estas ventajas se deben aprovechar porque muchas empresas también en Estados Unidos están exigiendo que los productos no les lleguen tan costosos porque si no también cambian de proveedores y el mercado también gana con esto. Por eso es importante abrir esta información porque no simplemente las cosas es como realmente se dicen, sino como se tratan de entrar al mercado. Otra de las políticas buenas que está teniendo Trump es decirle a las farmacéuticas que tienen que bajar los costos de los medicamentos igual que los venden en otros países, por ejemplo el caso de Alemania, y no que lleguen tan costosos a los Estados Unidos y también a las que producen dentro de los Estados Unidos que tengan unas buenas prácticas precisamente para que el beneficiado pueda ser el consumidor. Y hablando de los 600.000 millones, pues es un buen registro junto con los tratados de libre comercio, junto con otras empresas, los tratados con Medio Oriente, el tratado que se cerró precisamente con la Unión Europea, que es muy bueno para los Estados Unidos. Y como él dice, no sé si escucharemos una parte más, hay que dar también un tiempo porque esto se va reflejando a través de 6 meses, un año, año y medio. Entonces es positiva la noticia para Estados Unidos, es positiva para el mercado. Y Luis Alberto, ya que usted me preguntaba sobre cómo está la dinámica de los mercados, están en máximos históricos. Los tres indicadores, el Dow Jones, que agrupa las industriales, el Standard and Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado
norteamericano y también del exterior, porque recordemos que pues, muchas empresas del mundo cotizan en estos índices, así como el Nasdaq Composite. Estos tres índices están marcando récords históricos y los que no están mostrando récords históricos están dentro de los máximos históricos. Entonces es una noticia positiva de la cual se puede dar pues un veredicto de fe y un hecho real al día de hoy. Perfecto. Bienvenida, Ivette, desde Dallas, Texas, para nuestro análisis de entre los distintos enfoques que tenemos acá en Panorama Económico. No todo es positivo en el gobierno norteamericano y pues obviamente están sufriendo muchas personas, sobre todo la gente que se queda sin trabajo en el sector agrícola, como les comentábamos, la gente porque no tiene la documentación suficiente, otros porque no han legalizado, en fin, pues no se pueden presentar en las granjas agrícolas y no están en producción. Y pues obviamente también se está, digamos, maximizando las medidas de migración en los Estados Unidos. Y Beth, con su comentario, bienvenida a La Voz del Derecho en Panorama Económico. Buenas tardes, un placer acompañarlos en Panorama Económico. Bien, analizaremos dos noticias que están estrechamente relacionadas con el tema migratorio en los Estados Unidos. La primera noticia, que es un balde de agua fría para muchos inmigrantes, una sorpresa muy grande que nadie vio venir, es una serie de políticas migratorias que de implementarse generarían un gran impacto a nivel social en Estados Unidos. Donald Trump ha venido con muchas propuestas, pero estas propuestas incluyen, por ejemplo, solicitar un bond como una prenda, como un papel que garantice por $15,000 que a quien se dé la visa americana no se va a quedar en Estados Unidos. Y de quedarse, pues va a haber $15,000 con los que tenga que responder, el cual va a ser beneficiario de Estados Unidos. Obviamente, esta propuesta hace que el 90% de los países que vienen a Estados Unidos, pues muchos de ellos no están en condiciones de tener una garantía de una visa por $15,000. Entonces, no sabemos qué tan efectivo y tan posible sea implementar esta política porque puede afectar el turismo de Estados Unidos y afectar e impactar en gran manera la economía estadounidense y la economía del heraldo, de lo que entra en las arcas de Estados Unidos por razones de visas y cuestiones migratorias. La segunda noticia y una propuesta que preocupa es si ustedes es una persona que dejó vencer su estatus en Estados Unidos y se casa con ciudadano americano, muy posiblemente no va a poder ajustar su estatus en Estados Unidos y puede ser removido, es decir, deportado. Esto nunca antes se había visto porque obviamente casarse con un ciudadano americano prácticamente era una garantía para permanecer en los Estados Unidos y ajustar estatus, pero ahora ni siquiera se tiene esa garantía. Y hay otras políticas migratorias más de fondo que comienzan a afectar a núcleos familiares, comienzan a generar un quebrantamiento en la fábrica social. Y este quebrantamiento se ha manifestado de mil maneras en protestas a través de todos los Estados Unidos. Son muy pocas personas las que están de acuerdo con estas políticas de extrema derecha migratorias de Donald Trump. Muy pocas, incluso un reducido número de republicanos están de acuerdo con estas políticas de extrema derecha porque están afectando en gran manera, y de implementarse las nuevas ideas de Donald Trump, no solamente afectaría a familias, sino también, obviamente, las arcas del Tesoro Público de Estados Unidos, porque como lo sabemos, entra mucho dinero por visas y por turismo en los Estados Unidos. En relación con esto, en materia de política migratoria, hay un sentimiento de desconciertos. No hay favorabilidad para Donald Trump en materia migratoria. La gente se ha enfrentado a sus congresistas y a sus senadores por no defender a los inmigrantes, inclusive del Partido Republicano. ¿Esto a qué ha llevado?
Esto ha llevado a que muy posiblemente muchos republicanos no voten republicano en las próximas elecciones que serán los próximos años, 2026, 2027. Y esto ha llevado a que Donald Trump con ciertos gobernadores inicie una estrategia totalmente antidemocrática que es la modificación de distritos electorales, del mapa de distritos electorales. Vivo, como ustedes lo saben, en Texas, ¿correcto? Pues bien, los representantes del Partido Demócrata tuvieron que irse de Texas a otros estados con un solo propósito: no hacer quórum para que no pasara una ley que modificara los distritos electorales, porque esa modificación garantizaría que el estado de Texas votara republicano, y no porque voten democráticamente voto directo cada persona, sino que al modificar los distritos electorales, estos prevalecen y gana republicano solo por tener un mapa dominante a nivel de circunscripción electoral, porque como las estadísticas lo muestran, las tres principales ciudades de Texas, Houston, Dallas, Austin e incluso San Antonio, las cuatro principales ciudades, son demócratas. Cada día salen más demócratas a protestar en el estado de Texas, que es el baluarte supuestamente rojo y republicano. Y cada día salen más republicanos casi que oponiéndose a las medidas. Pues bien, el gobernador de Texas, y esto parece de dictadura, ordenó orden de arresto para los representantes del Senado y de la Cámara de Texas, para que fueran forzados y la policía los traiga aquí y los obligue a permanecer en el Capitolio de Texas para que haya quórum y pueda pasar esa ley de modificación, para que una vez más quede ganando un partido republicano que prácticamente está desquebrajado con todas estas iniciativas de Trump en materia migratoria. Sí, algo muy importante que quería añadir acá es que Texas hoy en día es un estado, obviamente, como lo dice Ivette, se lo están peleando mucho el Partido Republicano y el Partido Demócrata, pero esto tiene un sentido y una importancia estructural. ¿Por qué? Recordamos que California era un estado que antes era republicano, Luis Alberto, no sé si usted se acuerda, en los ochentas, ¿sí? Pasó después al lado demócrata y de ahí nunca se salió. Se quedó demócrata, pero oh sorpresa, Luis Alberto, que hoy en día California es el estado más endeudado de toda la nación americana y por mucho, ¿no? O sea, la deuda que tiene California es muy grande, pues no por nada, muchas de las cosas en ¿En Los California son... Ángeles, California, en Los Ángeles, California o en Texas? Hablo de, Dallas, Dallas, hablo de California como estado. en Los Ángeles, Hablo de, entonces está hablando de Los Ángeles, donde está Jimena. hablo de California como estado, que es un estado muy endeudado, que tiene Ujú. gran parte de la deuda de Estados Unidos, que la deuda es alarmante, Luis Alberto, y por eso también es que hay muchas ciudades que son muy costosas, Luis Alberto. Si usted no va a mirar San Diego, Los Ángeles, San Francisco, San José, los que hemos estado allá nos damos cuenta que llega a ser muchas veces más costoso que el mismo Nueva York, que tiene una altísima demanda a nivel global por tema de negocios locales, viviendas y muchas otras cosas. Lo que se están tratando es también, Luis Alberto, y esto era algo legal, de que obviamente ellos no pueden salir corriendo precisamente para que no se tomen determinaciones y no se pueda delinear el rumbo que tiene que tomar el Estado. Obviamente este estado, Texas, Luis Alberto, vemos que vive uno de sus fuertes, es la tecnología. Muchas empresas migraban de California a Texas. ¿Y esto por qué era, Luis Alberto? Por los excesos en impuestos. Muchas empresas, por ejemplo, como Tesla, como FedEx, como muchas otras. Precisamente yo estuve en San Francisco hablando con uno de los gurús de tecnología que trabajaba para Microsoft y me comentaba que Austin, Texas, iba a ser de pronto el reemplazo de lo que era Silicon Valley por tema de costos, porque no se les cobraba mucho impuesto, porque la vivienda no era muy cara. Entonces lo que quieren prevenir es que Texas también se vuelva otro estado despilfarrador, derrochador, porque así la historia de Estados Unidos cambiaría mucho. Aparte de esto, vemos que Luis Alberto, de las empresas más importantes que le dan mucho impulso a la economía de Texas son las petroleras.
las tecnológicas como algunas ya de microchips que fabrican en Texas, como algunas otras también en lo que tiene que ver como derivados, también refinerías que refinan hasta petróleo canadiense y muchas otras industrias. Es un estado muy bien diversificado y que no tiene una deuda tan grande como la tiene California y el costo de vida es más bajo. Por eso es importante cuidar precisamente todos estos activos, estos impuestos y toda esta diversificación que han hecho las industrias. Por eso es importante mirar pues los números y también vemos que si dicen que si esto llegara a pasar al lado de los republicanos o si este estado, prácticamente los republicanos ganarían perpetuamente, ¿no? Porque recordemos que California y Texas son los estados que más arrojan votos electorales en las elecciones. Sí, ahí lo importante del análisis que hace IBED es ver cómo los $15,000 que hay que dejar como fianza, pues realmente eso sí tiene un efecto en el turismo norteamericano. O sea, las personas que hemos ido a Estados Unidos naturalmente lo hacemos por conocimiento, por turismo, por estar en Washington, por estar en Nueva York, pero ya cuando la gente le van a decir, mira, además de todos los que tiene que traer un capital, tiene que, pues, los pasajes, la visa, el incremento de costo de la visa, eso está golpeando, lo que dice Ibe es muy cierto, está golpeando el turismo masivo que recibía los Estados Unidos y eso va contra las finanzas de Estados Unidos, indudablemente. Igualmente, cuando ya a los que tienen algunos trámites de documentos y que se han casado con un norteamericano inverso también, o un colombiano que se casa con una norteamericana y adquiría el estatus, que ya realmente están poniendo en tela de juicio está la posibilidad de que estas familias permanezcan en Estados Unidos, pues está generando una grandísima inestabilidad, primero laboral, porque estas personas tienen que obviamente abandonar el país, abandonar sus puestos, abandonar sus actividades. Y eso también está generando inestabilidad del empleo en los Estados Unidos. Y de otro lado, pues, lo que plantea y es cierto, o sea, es como aquí en Colombia, que reformáramos la constitución para las próximas elecciones. Y éramos, no, las próximas elecciones del 2026 vamos a hacer unas reglas de juego diferentes para que gane el partido X o el partido Y, no vamos a mencionar partidos. Entonces, eso es lo que no es bueno porque se debe acudir a una reforma constitucional que le permita a un país o a un estado participar y no sea una decisión administrativa, sea un decreto del presidente de turno en el caso colombiano, en el caso de Estados Unidos. Ese es el enfoque constitucional de mediano y largo plazo. O sea que las leyes, no se, un decreto o la constitución de Colombia no se puede reformar por un decreto, porque hay una jerarquía constitucional de mayor nivel que no permite, sino que un acto legislativo que tiene que pasar en 2 legislaturas reforme, por ejemplo, el sistema electoral colombiano, que se establezcan que los estados, en el caso colombiano, los departamentos que tienen actualmente cuotas de acuerdo al nivel de población, tienen un número de representantes o un número de senadores. Entonces, si uno reforma eso para las próximas elecciones, está cambiando las reglas de juego y está jugando sucio en la democracia, porque realmente no se establece una regla a mediano y largo plazo que le permita igualdad de condiciones a todos los actores, llámense demócratas, republicanos, Partido Liberal, Partido Conservador, el Centro Democrático, todos los partidos, las empresas que hay en Colombia, porque en Colombia no hay partidos. Lo que hay es unas familias que determinan los partidos. Partido Centro Democrático, el dueño de ese aviso, pues es una sola persona. Igualmente el Partido Liberal, una sola persona es el dueño de ese aviso. Y el Cambio Radical pasa lo mismo. Aquí en Colombia no hay partidos. Partidos, Alejandro, hay cuando realmente hay democracia, o sea, desde la base, desde el condado, del barrio, el estado como tal, la gente participa y determina sus decisiones en el partido. Cuando usted le imponen desde arriba decisiones, eso no es un partido, simplemente es una dictadura o un populismo de izquierda a derecha que dice, cámbienme allá la norma porque a mí no me gusta esa norma. Eso no es democracia. Aquí en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Salvador, cuando este señor de Salvador está diciendo que la constitución es para que lo relijan indefinidamente, eso ya es una dictadura. Llámese como se llame, si el señor ha hecho una labor interesante, lo que sea, pero ya las organizaciones de derechos humanos han estado definiendo estadísticas de cómo hay más de 800.000 personas que no les han hecho un debido proceso y están en las cárceles. Entonces ya la gente empieza a decir, oye, los derechos humanos, ¿dónde están? Claro, que se lleven a los delincuentes es interesante que los castiguen, pero cuando ya empiezan a hallar el hermano de Alejandro, que lo identificaron que está en Salvador de turismo y llevaba un tatuaje porque le gustaba un tatuaje en la mano derecha, dijeron, ese es de las maras y lo detienen. Alejandro ya empieza a reclamar, dice, pero ¿cómo así si mi hermano, una persona decente, amable, cordial, eso sí ya no, con mi hermano no se metan, ¿cómo así? Entonces, cuando ya al señor se le pasa la mano
Y si yo soy presidente de un país por 20 años, el poder corrompe, porque yo estoy manejando los recursos del presupuesto durante 20, 30, 40 años y cada vez determino que nadie me vigile. O sea, yo voy eliminando barreras, que no haya Contraloría, que no haya Procuraduría, que no haya Fiscalía y que si hay esas entidades, todos sean amigos míos porque yo los nombro para que me vigilen. O sea, yo me voy vigilando. Eso no es democracia. Entonces, ese, dijéramos, es el principio fundamental, dijéramos, de la ciencia política, que si así se maneja un Estado, pues los resultados van a ser catastróficos, porque realmente se pierden recursos, se destruye la democracia, institucionalidad, ¿de acuerdo? Pero Luis Alberto, hay algo que precisamente salieron corriendo y la votación era para definir algo. Entonces, lo importante es que ellos también tienen que cumplir su labor y su rol de congresistas del Estado, porque el Estado, usted sabe, Luis Alberto, que cada Estado muchas veces dirige sus leyes, ¿cierto? Y muchas veces ellos articulan cuál es su política a nivel de Estado, a nivel político y a nivel legal. Por eso es importante lo que estaban diciendo, que ellos tenían que precisamente cumplir su labor y quedarse para la votación, porque ellos tienen que definir un rumbo, una ruta y un norte, porque eso se define y es obviamente sin afiliaciones a ningún partido, porque es que la ley es No, para pero la todos. la la idea es que no los metan presos. Es que esa dictadura es cuando le dicen a usted: "Si usted no va a votar, aquí estaría presa ya María Fernanda Cabal, Paloma Valencia", porque ellos también se salen del Congreso cuando ven que no tienen la mayoría. Eso lo hacen todos los partidos en el mundo. Se salen y eso se llama, pues, el Eso ausentismo también, Luis, parlamentario. Y aquí lo están haciendo María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, cuando ven que no hay mayoría en el Congreso, que iban a pasar la reforma laboral, se salían del Congreso. Y cuando veían que no tenían la mayoría, entonces Miguel Pinto, el que estaba de presidente de la Comisión Séptima, desbarataba el coro. Eso lo hacen todos los partidos cuando se sienten en minoría claro. porque no quieren Por que eso, Luis como Alberto, un partido por eso, mayoritario Luis Alberto, por eso, Luis apabúllalo, Alberto, cuando no llega a haber quórum, que se hace pero casi siempre, pero no se tienen vota. derecho no tienen derecho a que lo lleven preso, porque eso no es democracia. Una De persona acuerdo. tiene un derecho Entonces la legítimo. ley tiene que cambiar, pero entonces Claro. la ley también tiene que cambiar en algo, Luis Alberto, ¿por qué? Porque el que genera vicio, un partido que genera vicio, entonces dice, no armamos quórum, entonces como no armamos quórum no pueden votar. Pero en Sí. unas empresas o en unas asambleas, ¿qué hacen? Cuando no llega el quórum, ¿sí? Pero hay una acción de no querer asistir, pues votan con los que hay. Por eso es que tiene que cambiar también la ley, porque así se genera también un vicio, ¿no? Y Sí, sí. obviamente, como lo Así está decíamos, Luis pasando con el Alberto, Centro Democrático. Se salen y del obviamente, Congreso para Luis no votar. Alberto, como decíamos, yo pienso que acá lo que toca perseguir es la ética, primero que Mm. todo, y dos, que el ciudadano en el servicio público se destine para lo que fue hecho y destinado. Pero cerrando con dos análisis, Luis Alberto, el tema de la mano de obra que tiene que ver con agricultura, está este gobierno pensando sí en dar permiso y sí en repatriar algunos que sí eran efectivos, que no tenían problemas con la ley y que eran productivos y eran amigables precisamente con Estados Unidos, que iban a trabajar y que iban a generar desarrollo. Esto, en lo que hemos visto, se está planteando y se está generando precisamente una política para que se pueda desarrollar. En el caso de los $15,000, sí, claro, puede generar un impacto. Lo que pasa es que, Luis Alberto, muchas de las personas que también se iban con permiso, sin permiso, a través de los aviones, iban con visa de turista a trabajar. Y la visa de turista, pues no es para ponerse a trabajar, gústenos o no nos guste. Y la visa de negocios, porque hay alguna visa que es mixta, no sé si la ha visto Luis Alberto, que es negocios y Sí. turismo, pues es una visa que le permite a uno hacer negocios, que no se lo impide, y hacer turismo también. Pero eso es otra de las cosas que también podríamos hacer, Luis Alberto, como colombianos, por ejemplo, en este caso que hablamos desde Bogotá, Colombia, es que si el presidente generara una relación más dinámica, si se generara una cultura más de integración y de respeto entre los países, muchos países no tienen, por ejemplo, visa para entrar a Estados Unidos, como el caso de Chile, ¿sí? Pero ¿por Muy bien. qué es? Porque respetan unas cosas, Luis Alberto, respetan la ley, no hacen trampa, no hacen fraude, no se quedan allá para hacer cosas que no son. Entonces yo pienso que cada cosa se tiene que dar de acuerdo a un orden y que ese orden refleja un mérito. Sí, no, la idea central es que, obviamente, Estados Unidos sí va a perder, porque, digamos, masivamente la gente va a pensar, y si yo me voy a Europa, ya uno habla con mis amigos en Bogotá, en Medellín, mire, yo tenía un plan para Estados Unidos, me voy para Europa, voy para España, voy para otro país, porque realmente, inclusive los mismos chinos, que es mucho más lejos ir a China y más costoso, los chinos van a hacer programas de turismo mucho más agresivos que Estados Unidos, y obviamente mucha gente va a decir, yo que voy a ir a Estados Unidos, ya hay mucha gente que le dice a uno, yo ni siquiera pienso renovar la visa,
subió el costo, ahora hay que pagar una fianza, y si llega uno allá y se le olvidó la 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 licencia de tránsito, la dejó, no la o estaba manejando y se le quedó la licencia guardada, por esa infracción, además de cobrarle el parte, que es natural, le cobran la infracción, ya eso se convierte en un motivo poder, sacar a la persona del país. Entonces, la gente está atemorizada, o sea, no es en falso. Jimena me ha comentado en varias oportunidades que en Los Ángeles cada rato hay batidas y han llegado al edificio donde ella vive, buscando personas, la guardia y, en fin, investigando. Eso está generando una zozobra impresionante. Ya la gente no sale, dice, las calles están vacías, porque la gente está viviendo una zozobra realmente como un régimen dictatorial. O sea, obvio que tiene que un país, si tiene, repetimos, estamos todos de acuerdo, si hay delincuencia, si hay pandillas que han destruido la seguridad de una ciudad, pues naturalmente esas personas sí tienen que pagar porque tienen unos delitos que están ya establecidos en la ley. Pero si hay personas que trabajan en una granja, que están produciendo, que están en proceso de legalización de documentos, hombre, hay que darles unas posibilidades, estimularlos, en fin. Exacto, están cumpliendo la ley. Entonces, esa parte, pero ya llegar a un extremo en el cual las personas no salen ni siquiera a los supermercados y están bajando las ventas, la economía se está contrayendo porque la gente no va a los supermercados atemorizados porque, mire, a mí me falta un documento, yo tengo un hermano que vive en mi casa y acabó de llegar, pero venía a trabajar y no está con documentos y yo soy cómplice de él, también nos vamos los dos. Entonces, hay esa zozobra que naturalmente se está viviendo y eso es lo que tiene que los gobiernos ser un poco flexibles. Ya le digo, no estamos en detrimento de que si hay una pandilla o está el clan del Golfo en Estados Unidos haciendo de las suyas, naturalmente un Estado tiene que pues, naturalmente defenderse y no dejar que esas pandillas tomen vuelo y generen un cinturón de inseguridad en las ciudades impresionante. O sea, crecen los homicidios, crece el robo, etcétera, etcétera. Pero las personas que están trabajando, buscando surgir, salir adelante, un oficio que no es de los más altos, pero están haciendo arreglo de oficinas, de servicios agrícolas, lo que sea, maestros de construcción, electricistas, que se requieren para los proyectos de desarrollo urbano. Entonces, esas personas las van sacando, empieza a escasear la mano de obra, se incrementa el precio de la mano de obra, se incrementan los costos laborales y al incrementarse los costos laborales, pues naturalmente se incrementan el precio de los artículos, o sea, la vivienda, los productos, las frutas, todo eso que se produce en Estados Unidos, que no tenía mano de obra barata, porque ya la gente que está allá es muy poquita, y entonces dice, yo cobro más, pues si voy a la finca le cobro más porque como no hay mucha gente, puedo subir el precio de mi mano de obra, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos explicándole a nuestra audiencia. ¿De acuerdo? Y hay algo, Luis Alberto, pues obviamente es entendible, Luis Alberto, porque solo los que viven allá son los que lo sufren, que el problema de migración en Estados Unidos estaba obviamente de una forma insostenible, por eso fue que votaron también, Desbordado. por eso obviamente votaron por Donald Trump, porque usted veía cinturones de ya delincuencia y también generando miseria en muchas partes de Estados Unidos que era fuerte. Hubo un pueblo que se lo estaban tomando los haitianos, donde estaban haciendo prácticas que no eran. Hay otros pueblos que estaban más allá de New Jersey, Dunellen, por donde quedaba Dunellen, bueno, otros pueblitos donde la seguridad era algo muy complejo. La ciudad de Detroit estaba cayendo mucho en temas de delincuencia y otras ciudades de Estados Unidos, como lo decíamos, muchas de las estaciones de los metros, de los trenes, de donde está el servicio público, se veía mucha drogadicción, mucha indigencia. Ya precisamente con esa migración masiva de mucho venezolano, muchas áreas de Nueva York estaban muy inseguras, rapaban celulares, robaban celulares. Y no es estigmatizar a nadie, pero sí es poner un orden y que obviamente se llegue a trasladar esto a lo que era hace 20, 30 años Estados Unidos, que era muy seguro. A mí, no sé si se lo conté una vez a Luis Alberto, que dejé algo en un centro comercial en Boston, que al otro día, uy, el mismo sitio estaba. Entonces, qué maravilla, Luis Alberto, es vivir en ciudades seguras, tranquilas, donde la gente tenga la conciencia de respetar el bien del otro, que eso es algo sagrado, y no se violen precisamente sus derechos, ¿no? Que son tan importantes. Entonces, por eso es importante, sí, no tener medidas tan severas, porque claro, es importante generar ese tránsito a Estados Unidos, que es un país maravilloso, que tiene muchas atracciones, que tiene muchas bondades por tema de negocios, por tema de cultura, por tema de diversidad de paisajes, porque Estados Unidos pues tiene mucha diversidad. Es también que de pronto se flexibilicen cosas, pero también con buen comportamiento de los países del mundo y también latinoamericanos, ¿no? Y Ah, tenemos una y noticia anterior, sigue. les iba a decir algo muy importante que no se nos va a ir, otra de las noticias importantes,
ya el cierre de Panorama Internacional, ya les vamos a poner la grabación, es la reunión que se logró acordar y que el mundo lo está celebrando y lo está aplaudiendo entre los enviados del presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin, ¿sí? Donde se va a generar una reunión para hacer un acuerdo para la terminación de la guerra de una vez por todas y llegar a unos acuerdos y a unos entendimientos para que esto pueda darse de una vez por terminado. Entonces acá los dejamos con unas imágenes de este suceso tan importante a nivel político esta semana. We had some very good talks with President Putin today, and there's a very good chance that we could be ending the round, ending the end of that road. That road was. Понятие, ради бога, извините, что прерываю такую интересную экскурсию, но в свете последних... А можете уточнить, Юрий Шишаков, ваш помощник сказал, что она будет по следующей неделе, скорее всего, да? А где? Хотя бы намекнуть место. Всё. У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Просто один из друзей, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих действий. Наша спільна з партнерами позиція, вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Pudimos ver las intervenciones de los tres presidentes de los países involucrados, de unos de los países involucrados que son Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Entonces, una buena noticia para el mundo, buena noticia para la supervivencia del mundo. Recordemos que Estados Unidos y Rusia son los mayores tenedores de armas nucleares en el mundo. Recordemos que hace unas semanas la presidencia de Donald Trump mandó 2 submarinos nucleares al Pacífico cerca de Rusia, precisamente para presionar este arreglo y que esto se pueda definir de una vez por todas. También le dijo al presidente Vladimir Putin que si él seguía con la guerra y no se quería sentar en unos acuerdos, que empezaba también a sancionar a los países que estaban teniendo comercio con él para obligarlo precisamente a acercar una paz definitiva y duradera. Es una noticia con beneplácito, lo celebra el mundo, porque obviamente se abriría otra época, otra etapa y algo muy positivo también para Rusia, porque Estados Unidos a través de esto también abriría puertas comerciales con los rusos y empezarían a trabajar como socios amigos, Luis Alberto, cosa que es buena para el planeta. No, y en caso, ya terminando el panorama internacional, China, pues obviamente está importando petróleo de Rusia y Estados Unidos dijo que le iba a subir aranceles si seguía importando este petróleo, pero Rusia, naturalmente China naturalmente es un país fuerte y le dijo, no señor, yo tengo derecho a tener relaciones comerciales con todos los países del mundo y no me puede prohibir. Y realmente eso es legítimo, o sea, las diferencias o los problemas políticos no deben restringir los temas comerciales, porque un país tiene la absoluta, digamos, libertad de poder comprarle o venderle a países, pues teniendo en cuenta la dinámica del comercio. Si un país le vende a uno más barato, pues uno compra donde está más barato, como hace cualquier consumidor. Entonces, en eso hay una relación. Pero pasemos al panorama nacional y Luis Alberto, una pequeña intervención, en eso estamos de acuerdo, por eso el presidente de Colombia no se debe haber metido con los carboneros aquí en Colombia para impedir las exportaciones a Israel, que era un socio fiable, confiable, buena paga, y que obviamente no hay que generar sesgos, porque las cosas siempre hay que mirarlas desde el doble ángulo. Entonces eso lo compartimos, es muy importante, pero en este caso obviamente Luis Alberto es muy importante porque se detiene una guerra nuclear con las dos potencias de mayor nivel, ¿no? sí, lo de Rusia, sí, lo de Israel es complicado, lo de Gaza es complicado, porque realmente seguir relaciones comerciales con un vecino que es violador de niños, que mata niños, como un vecino de mi edificio, que se la pasa vendiendo cocaína y vendiendo estupefacientes, y yo hago negocios con él, pues yo termino siendo cómplice de lavado de activos, porque el vecino está en ese negocio. Entonces, ahí son situaciones de cómo manejar la línea media entre la ética, los derechos humanos a nivel internacional y el comercio. O sea, primero los negocios, primero le da el agua, entonces toca tener un punto de equilibrio. Pero vamos a darle la bienvenida a Jimena desde Los Ángeles, California, que nos va a formular una pregunta interesante que con el análisis objetivo y las distintas miradas, pues le vamos a responder a Jimena. Bienvenida a La Voz del Derecho.
Un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Un fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros invitados. Y bueno, les cuento, aquí en Los Ángeles estaremos este fin de semana con temperaturas de alrededor de los 27 grados. Les cuento que este año realmente no ha estado tan caliente como el año pasado, incluso como el año 2023. Tuvimos temperaturas alrededor de los 35 grados. En cambio, este año ha estado más bien tolerable. Y bueno, una pregunta, esto con respecto a lo siguiente. Miren que acá en Estados Unidos hay muchas personas que le agradecen al expresidente Álvaro Uribe en su primer periodo como presidente, le agradecen el tema de seguridad. Recordemos que antes de este primer periodo del expresidente, pues el tema de inseguridad en distintos territorios pues fue bastante alto, y muchos colombianos en esos años pues se vinieron acá en Estados Unidos en busca de protección y también desde luego de nuevas oportunidades. Entonces la imagen que tienen muchos colombianos que viven en Estados Unidos pues realmente es de agradecimiento para el expresidente Álvaro Uribe. Entonces a ello quiero preguntarles, y bueno, recordemos que el expresidente pues fue condenado por dos delitos específicamente: soborno de testigos y fraude procesal. A ello, pues quiero preguntarles que de cara a las elecciones para el año entrante, ¿ustedes creen que este fallo tendrá algún impacto en las elecciones para el año entrante? ¿Cómo creen ustedes o cómo ven ustedes desde ya ese panorama para de cara a las elecciones en temas económicos, por ejemplo, en temas políticos, en las relaciones internacionales? ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Primero Luis Alberto. Alejandro, sí, nos quedan 2 minuticos porque a las 4 tengo que retirarme y a las 4 termina el programa. Pero la idea básica es la siguiente, o sea, eh, hay 2 cosas que separarlas, o sea, la justicia es una, o sea, yo puedo ser una muy buena persona y haber cumplido con el deber, pero si cometí un homicidio, yo no puedo pensar que porque el homicidio lo cometí, yo era antes de eso era buena persona, cumplidor de mi deber, etcétera, pero lamentablemente un infortunio me llevó a eso, o a sobornar a unos testigos, o a ir a un juzgado a decirle a un juez, decirle: "Le doy tanta plata, pero no me condene", o tener también un fraude procesal, llevar unos testigos que no son obviamente fiables, porque todos eran casi los testigos que llevaron a este juicio. Yo vi unos apartes del juicio, todos eran ya condenados, todos habían sido, miembros de los paramilitares, en fin, o sea, unas personas con unos antecedentes terribles. Yo lo primero que haría a una audiencia para que certificaran de mi conducta es llevar a gente buena, a un empresario, a un académico, a una persona que tiene una trayectoria sin mancha, que es limpia. Dice: "Oiga, yo conozco a Alejandro y Alejandro no ha cometido ningún error, es una persona que lo conozco hace 30 años y hemos tenido actividades académicas, comerciales, etcétera, y certifico". Pero si me llevo a un señor que es un reo y que fue condenado por 20 años a que certifique que yo soy buena gente, entonces eso es complicado. Y pues obviamente al presidente Uribe, naturalmente, el primer gobierno, cuando el presidente Pastrana entregó el país con un acuerdo de paz y les entregó pues una zona de despeje, todo lo que era el Cabal, pues naturalmente la guerrilla abusó de eso y había que tomar mano dura para que se pudiera combatir. Eso no quiere decir que estructuralmente la guerrilla desaparece. Si desaparecen, obviamente hasta el último, lo podemos eliminar físicamente, militarmente, porque si los problemas estructurales persisten, o sea, que la gente no tiene oportunidades, que la gente, las familias, que fue con la apertura económica, 3 jóvenes en una familia que no tienen trabajo, el uno se va para la guerrilla, el otro para el paramilitarismo y el otro para el ejército. Y son los 3 de la misma familia, y son 3 jóvenes que se están matando en la guerra colombiana. Entonces, hay que eliminar esas causas objetivas del conflicto, o sea, que esos jóvenes produzcan más café, produzcan más cacao, tengan finca, tengan oportunidades, que lo dijimos en el programa pasado. Yo no puedo Esos 3 jóvenes no es que ideológicamente sean muy distintos, eran hijos de una sola familia, que no tenían trabajo, no tenían ingresos. Y el presidente Gaviria hizo la apertura, acabó la agricultura, la gente no tenía que hacer, se salieron de ahí y cuando no tenían trabajo, entonces les decían: "Venga para acá, para la coca", que eso sí les da plata. Se los cogió la coca, los cogió el paramilitarismo, los cogió la guerrilla, los cogió el mismo ejército para el servicio militar, porque los hijos de los expresidentes no van a la guerra, ni Tomás, ni Jerónimo, ni los hijos de Juan Manuel Santos, ni los hijos de Samper, ninguno van a la guerra. Ellos programan la guerra para que los campesinos se maten. Entonces, lo que nosotros queremos naturalmente es que, o
Inclusive se le dice a la gente, mire, ¿usted por qué no se acoge a la justicia transicional? Va y dice la verdad y no lleva 13 años un proceso ahí desgastando. ¿Cuánto le cobrará Jaime Granados y Lombana, que cobran 100 millones por cada audiencia? ¿Y quién paga eso? Pues los fondos del paramilitarismo, los fondos del narcotráfico, porque una persona decente no va a pagar 5.000, 6.000, 8.000 millones, 13 años con 3, 4 abogados para que lo defiendan. Entonces, esos elementos son los que yo digo, Alejandro, pues obvio, el presidente Uribe, nuestro respeto, en el primer gobierno defendió a Colombia, trató de pero en el segundo gobierno se le fueron las luces, porque varios exministros de él están presos. La directora del DAS, dos exdirectores del DAS están presos. Y mucha gente, Andrés Felipe Arias, por hacer el ingreso seguro, o sea, repartir plata a los ricos, también le tocó pagar la cárcel. O sea, realmente eso no debe ser bien. Y si este gobierno también, el gobierno del presidente Petro, Carlos Ramón González, que está por fuera del país, también tiene que venir a pagar, porque nadie está por encima de la ley. Es que si cometieron un delito, si se llevaron el presupuesto, tienen que pagar. Alejandro, eso no hay diferencia de izquierda ni derecha. La Claro, persona pero que es Luis Al- mentirosa o es ladrón, sí, de izquierda o derecha son ladrones. pero Luis Alberto, aquí yo pienso que tenemos que medir las cosas por la vara igual y no desigual. Claro. Lo que usted dice, la ley debería ser para todos, pero realmente usted y yo sabemos que eso no se cumple, Luis Alberto. Usted sabe que las personas que están en los poderes del Estado, sean de la rama judicial, sea de la rama legislativa y la rama ejecutiva, muchos tienen corona. No se pisan la manguera y nunca se sancionan. Hay escándalos más graves. Mire, presidente Samper, untado con dineros del narcotráfico, dineros que venían de violencia, de sangre, compró al Congreso y nunca se los llevaron para la cárcel. Hay otros casos también, personas que estaban al margen de la ley en grupos guerrilleros, hacían hasta para vender, Luis Alberto, cometían los peores crímenes, porque las guerrillas cometen los peores crímenes, eso no es secreto, ¿sí? Y llegan a ser presidentes. Entonces yo digo, la ley en este país tiene que cambiar, Luis Alberto, porque al delincuente no se le puede premiar. Por eso es que en este país pululan tanto personas que le hacen daño a otras y por eso las personas que están al margen de la ley en esos grupos tan grandes se sienten poderosos. Y usted va a mirar el mapa que lo vamos a volver a pasar acá hoy. Cómo está Colombia otra vez cooptado, parece en los años 90, Luis Alberto, donde todo el territorio nacional está copado por 7 grupos, donde está precisamente, bueno, todos los que ustedes ya saben. Entonces, esto no es lo que debe suceder. Y claro, la ley es para todos, pero hay algo de la ley que yo diría que la ley, cuando alguien comete un delito, debería reparar es con labor social, ayudar al otro y no perjudicarlo. No simplemente irlo a encerrar, sino que haga cosas por su país. Pero a Álvaro Uribe, que también podemos pasar unas imágenes, no sé si usted se acuerda, Luis Alberto, yo sí me acuerdo, cuando Colombia estaba inviable, esa votación entre Serpa y Uribe, que ganó Uribe, cómo se empezó a transformar el país, cómo llegó inversión extranjera directa, cómo bajó la deuda. El crecimiento del país llegó a bordear casi el 7% anual, Luis Alberto, y esos eran cifras fenomenales. Ecopetrol empezó a generar muchos ingresos, políticas de hidrocarburos, energía. Colombia se volvió potencia energética y creció muchísimo. Y Luis Alberto, censurar y juzgar acá es muy fácil, pero usted póngase a manejar un país como Colombia con Ujú. tantas mafias, con tanto desorden, porque no son mafias nomás que estén al margen de la ley con armas, sino también en el Congreso, en la política, en los partidos. Entonces es algo muy complejo. Colombia me parece que sí, la democracia es muy importante, Luis Alberto, pero también necesita alguien con mano fuerte que le ponga orden sin desmedirse, pero Colombia necesita un nuevo camino. Y respondiendo más la pregunta de Jimena, ¿qué puede pasar? He hablado con muchos empresarios, Luis Alberto, del día a día. Dicen que otro gobierno de estos no lo resisten. Y no tiene que ver que uno sea hincha o no sea hincha de Petro. Ujú. Es las políticas económicas, son los indicadores, los impuestos por anticipado, las cifras precisamente que muchas veces ellos las ven maquilladas, los paros que están haciendo los gremios como el carbonero esta semana, donde están sufriendo mucho, donde el gobierno no les permite desarrollarse, trabajar, les quita más dinero con impuestos, están asfixiando el sistema. Los empresarios, Jimena, oyentes, no aguantan más. El consumo no aguanta más, Luis Alberto, porque yo creo que usted y yo nos hemos dado cuenta del costo de vida tan elevado que tenemos y donde precisamente el país no genera nuevas alas de desarrollo, coopta a otras y donde no hay una transparencia. Si el presidente se dejara ayudar, magnífico, porque es que todos estamos en este mismo barco y lo debemos sacar adelante, que se llama Colombia. Pero es ser lógicos, es ser puntuales
y es ser también racionales y consecuentes y manejar un país con conciencia, Luis Alberto. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos desde Los Ángeles, California, Jimena Charri, en Dallas, Texas, Ivette Silva Yunes, aquí en la capital de la República, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, y en el control de sonido, el ingeniero Luis Daza. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.